Hola a todos y bienvenidos a este vídeo. Recientemente, el arzobispo Carlo María Viganò hizo declaraciones impactantes y lanzó graves acusaciones contra el Papa y la Iglesia Católica. Figura central y divisiva en el panorama eclesiástico contemporáneo, Viganò es conocido por sus críticas mordaces y sus posiciones marcadamente conservadoras. En una entrevista exclusiva realizada por Taylor Marshall, el arzobispo abordó temas controvertidos como su reciente excomunión, los misterios relacionados con el tercer secreto de Fátima, la crisis de fe dentro de la Iglesia y mucho más. Sin embargo, antes de analizar los detalles de la entrevista, es fundamental entender quiénes son los protagonistas involucrados. Taylor Marshall es una figura destacada del mundo católico conservador, conocida como autora de libros, presentadora de podcasts y comentarista sobre temas delicados relacionados con la Iglesia. Por otro lado, Carlo María Viganò es una de las voces más críticas hacia el Papa Francisco, a menudo asociado a una corriente tradicionalista en contraste con el pontificado y con la línea progresista dominante en la Iglesia actual. Esta entrevista llega en un momento especialmente delicado para Viganò, recientemente excomulgado por el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, acusado de cisma, una acusación que el arzobispo rechaza categóricamente. Con este marco introductorio, ahora podemos llegar al meollo de los temas discutidos. Uno de los primeros temas tratados se refiere a las numerosas denuncias presentadas por Viganò a lo largo de los años. Como exsecretario general de la Gobernación de la Ciudad del Vaticano, cargo que desempeñó entre 2009 y 2011, Viganò tuvo acceso a documentos confidenciales sobre escándalos e irregularidades financieras en la Iglesia. Fue él quien sacó a la luz presuntos abusos en la gestión del Banco del Vaticano y denunció cuántas figuras implicadas en actos de corrupción estaban protegidas. Entre los episodios más graves destaca el caso del cardenal Theodore McCarrick, acusado de abuso sexual a menores y seminaristas. Viganò afirmó que aunque el Papa Benedicto XVI había impuesto restricciones a McCarrick, el Papa Francisco luego las levantaría, permitiéndole continuar con sus actividades. Este escándalo empujó a Viganò a pedir públicamente la dimisión del pontífice en 2018, un hecho sin precedentes en la historia reciente de la Iglesia. Otro tema central de la entrevista es la excomunión infligida a Carlo María Viganò, anunciada el 5 de julio de 2024. La excomunión, definida como latae sententiae o automática, estuvo motivada por un supuesto acto de cisma. Sin embargo, Viganò cuestiona esta acusación, afirmando que nunca estuvo en estado de cisma. Durante la entrevista, el arzobispo describió la forma en que fue notificado de la excomunión, a través de un correo electrónico sin formalidades canónicas, lo que le dejó solo 9 días para presentarse en Roma o enviar una defensa escrita. Viganò considera que este procedimiento no solo es inusual, sino también injusto, comparándolo con una multa de estacionamiento. Según él, las acusaciones son infundadas y representan un intento deliberado de silenciar su voz crítica. Finalmente, uno de los puntos más debatidos se refiere al tercer secreto de Fátima. Aunque la versión oficial fue publicada en 2001, Viganò cree que el contenido divulgado no está completo. Sospecha que el mensaje original fue manipulado o parcialmente censurado, y afirma que se trata de temas como la crisis interna de la Iglesia y los riesgos vinculados a las reformas introducidas por el Concilio Vaticano II. Según Viganò, el tercer secreto de Fátima contiene una crítica radical al rumbo tomado por la Iglesia en el siglo XX, especialmente en lo que respecta a las reformas litúrgicas. Considera que la decisión de no revelar todo su contenido es un acto intencionado para ocultar la verdad
y proteger las decisiones tomadas por los líderes eclesiásticos después del Concilio Vaticano II. Otro tema central es la misa tridentina, que Viganò considera un patrimonio inestimable para la Iglesia católica. En su opinión, el rito preconciliar encarna la pureza de la fe católica y su limitación, establecida por el Papa Francisco con el documento Traditionis Custodes, representa un grave abuso de autoridad. El arzobispo invitó a sacerdotes y obispos a continuar celebrando el rito tradicional, incluso a riesgo de incurrir en sanciones eclesiásticas. Según él, la fidelidad a la tradición debe prevalecer sobre la obediencia a una autoridad que, en su opinión, traicionaría la misión de la Iglesia. Viganò también alentó a los fieles laicos a apoyar financieramente a los sacerdotes que deseen celebrar la misa tridentina, sugiriendo que se organicen en comunidades más pequeñas. Propone la compra de iglesias abandonadas o la construcción de capillas privadas para preservar el antiguo rito y garantizar su celebración fuera de las restricciones impuestas. Otro tema tratado en la entrevista se refiere a la crisis de fe que vive la Iglesia. Viganò acusa a la jerarquía eclesiástica contemporánea de haber traicionado los principios esenciales del catolicismo, doblegándose a una corrupción moral y espiritual que, a su juicio, no se limita al Vaticano, sino que se extiende a las más altas esferas del poder global. Acusa al Papa Francisco de ser un antipapa y un usurpador, alegando que fuerzas anticatólicas se han infiltrado en la Iglesia durante décadas con la intención de distorsionarla. Según Viganò, la solución a esta crisis pasa por el retorno a la tradición y a la pureza original de la fe católica. Su visión es la de una Iglesia que resiste la modernidad y las influencias externas que buscan transformarla. El arzobispo invita a todos los católicos a emprender una profunda reforma espiritual, basada en la recuperación de la liturgia tradicional y en una fidelidad férrea a los principios fundamentales de la Iglesia. La entrevista realizada por Taylor Marshall representa una contribución significativa al debate actual sobre el rumbo de la Iglesia católica. Las posiciones de Viganò, aunque sean motivo de controversia, reflejan una profunda preocupación por el futuro de la institución. Su petición de retorno a la tradición, a la misa tridentina y a la fidelidad a los valores fundacionales del catolicismo constituye una crítica directa al liderazgo actual y a las transformaciones acaecidas en las últimas décadas. De esta entrevista entendemos bien cómo la Iglesia católica atraviesa una de las crisis más profundas de su historia, una crisis que no se limita solo a escándalos o divisiones internas, sino que toca el corazón mismo de la fe y la misión de la Iglesia. Una crisis que plantea preguntas fundamentales. ¿Quiénes somos como católicos? ¿Cuál es nuestro papel en el mundo? Y sobre todo, ¿cómo podemos volver a vivir según los valores que Jesucristo nos enseñó? En las últimas décadas, la Iglesia ha tenido que afrontar un mundo cada vez más dominado por el materialismo, el relativismo y la creciente secularización. Los valores que alguna vez fueron la base de la sociedad, familia, comunidad, fe, han ido quedando gradualmente relegados a un segundo plano, reemplazados por una obsesión por el éxito personal, el dinero y el poder. Incluso dentro de la Iglesia, esta mentalidad ha comenzado a infiltrarse, trayendo consigo corrupción, divisiones y pérdida del sentido profundo de la misión evangélica. Las magníficas catedrales, los tesoros artísticos y el rico patrimonio que la Iglesia ha acumulado a lo largo de los siglos, en lugar de ser instrumentos para glorificar a Dios e inspirar la fe, se han convertido a menudo en símbolos de opulencia y desapego de la vida cotidiana de los fieles. Este desapego ha alimentado un creciente sentimiento de desilusión entre los católicos, muchos de los cuales sienten que la Iglesia ya no está cerca de los pobres, los que sufren, los marginados, las personas a quienes Jesús mismo llamó
los más pequeños entre nosotros. La respuesta a esta crisis no se encuentra en reformas superficiales o compromisos con el mundo moderno. La respuesta es mucho más radical y profunda. La Iglesia debe volver a sus orígenes. Debe volver a ser una comunidad que vive en auténtica pobreza, humildad y oración, como los apóstoles y los primeros cristianos. En su sencillez, la Iglesia primitiva fue un testimonio vivo de la presencia de Dios en el mundo. Los fieles compartieron todo, vivieron en comunión, oraron juntos y se cuidaron unos a otros. No había lugar para el lujo ni para el poder mundano. Solo existía el deseo ardiente de seguir a Cristo y llevar su mensaje de salvación a todos. Este es el modelo que necesitamos recuperar, una Iglesia que se despoja de sus privilegios terrenales y se sumerge de nuevo en la vida del pueblo. Una Iglesia que camina junto a los pobres, que escucha sus necesidades, que ofrece esperanza a quienes la han perdido. Una Iglesia que no tenga miedo de ir contra la corriente, de oponerse a la lógica del mundo para permanecer fiel al Evangelio. Pero el retorno a la pobreza externa no es suficiente sin una renovación interna. En el centro de esta transformación debe estar la oración. La verdadera oración, la que sale del corazón y nos pone en profunda comunión con Dios, es el motor de todo cambio auténtico. La oración es la fuerza que puede despertar a la Iglesia de su letargo. Es el medio por el cual podemos pedir a Dios fuerza para resistir las tentaciones del mundo y permanecer fieles a nuestra misión. A través de la oración podemos encontrar paz en tiempos de dificultad, el coraje para enfrentar los desafíos y la sabiduría para discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Imagine una iglesia donde cada parroquia sea un centro vibrante de oración y adoración. Imagínense familias que se reúnen todas las noches para orar juntas, comunidades que celebran periódicamente la adoración eucarística, jóvenes que descubren la belleza de la liturgia y el poder transformador del rosario. Este es el sueño de una iglesia renovada, una iglesia que atrae no por su poder o influencia, sino por su santidad y su autenticidad. En tiempos de crisis, Dios siempre levanta hombres y mujeres extraordinarios para guiar a su pueblo. Los santos han sido y siguen siendo faros de luz que nos muestran el camino a seguir. Pensamos en San Francisco de Asís, que abrazó la pobreza por amor a Cristo y devolvió a la Iglesia a su misión esencial. Pensemos en Santa Teresa de Calcuta, que dedicó su vida a los más pobres entre los pobres, viendo en ellos el rostro de Jesús. Pensemos en Carlo Acutis, un joven de nuestro tiempo que hizo de la Eucaristía el centro de su vida y utilizó medios modernos para evangelizar. Estos santos nos recuerdan que la santidad no es algo inalcanzable ni reservado a unos pocos elegidos. Es un llamado que Dios dirige a cada uno de nosotros. Y es a través de la santidad personal que podemos contribuir a la renovación de la Iglesia y del mundo. Antes de concluir, hay otro hecho que merece atención. Recientemente se reveló una impactante profecía que sucederá en 225, y es mejor que la sepas para estar preparado. Lo que se ha revelado es impactante. Pulsa en el vídeo que se muestra en pantalla para descubrir todos los detalles. Además, no olvides suscribirte al canal y dejar un me gusta si aún no lo has hecho. Hasta la próxima.